En contacto ya con el doctor José Antonio Torres Iriarte, quien es político y analista internacional. Doctor, justo iba comentando de que la población ya no quiere saber absolutamente nada de esta cuarentena que ha determinado el gobierno transitorio de Francisco Sagasti. Entonces, es decir, la estrategia no ha funcionado, doctor. Eso sería, ¿usted qué piensa, doctor? Bueno, nosotros consideramos que la estrategia diseñada por el gobierno de Martín Vizcarra el 16 de marzo y que se mantuvo inflexible hasta el 30 de junio, una cuarentena estricta, rígida, con presencia militar y policial en las calles para evitar el desplazamiento de las personas, fracasó. Y lo cierto que el Perú es uno de los países con mayor número de muertos por millón de habitantes a nivel mundial, y actualmente el gobierno de Francisco Sagasti replica el modelo de cuarentena de marzo del año pasado, a pesar de que se demostró fehacientemente su fracaso. Ninguna cuarentena es posible emprender con éxito si no va acompañada de miles de pruebas moleculares, testeo, una determinación de quiénes son las personas contagiadas, su aislamiento y tratamiento para evitar la réplica de los contagios. Nada de esto se está haciendo. Se insiste a nivel del Ministerio de Salud con las pruebas rápidas. Se han dejado de lado las pruebas moleculares de manera sistemática, a pesar de que han demostrado a nivel internacional que son las más certeras en el diagnóstico del COVID-19, y no se han implementado los hospitales de MINSA y de salud, ni dotado de los recursos presupuestales a los sectores que están combatiendo el COVID-19. Tampoco se toma en cuenta que la mayoría de la población nacional no está en la economía formal, no depende de un salario o sueldo de una empresa o empleador, sino que son emprendedores, micro y pequeños empresarios o informales que se ganan el diario todos los días desplazándose al autoempleo o generando sus propios ingresos a través de servicios que ellos mismos generan con su propia creatividad. Por lo tanto, creo que hay un rechazo mucho mayor hacia el gobierno de Sagasti, una caída en la aprobación del señor Sagasti y un rechazo, como usted lo ha manifestado, a una cuarentena forzosa que no creo que dé los resultados en el campo de la salud, porque, como repito, no se están implementando medidas novedosas, estrategias seguras, pruebas moleculares masivas y mejora en los servicios de salud y de la seguridad social. Doctor, evidentemente no solamente aquí en el Perú, sino también la réplica está en Holanda y en Europa, que en su mayoría han salido a la calle a protestar, porque evidentemente mejor es salir a las calles a defender este derecho, no al encierro. Es decir, ¿por qué? Porque la situación económica ya no da para más, doctor. ¿Usted qué piensa al respecto? De Europa, la realidad del continente europeo es diferente a la nuestra. Nosotros tenemos que ceñirnos sobre todo a lo que está pasando en América del Sur, en América Latina. Ni Ecuador, ni Colombia, ni Bolivia, ni Chile o Brasil, que son países fronterizos al Perú, están implementando o insistiendo en políticas de cuarentena rígida o estricta, porque han demostrado su fracaso y no han logrado contener el número de contagios y fallecidos. Por el contrario, Ecuador, Colombia, Brasil, Bolivia y Chile, los 5 países fronterizos del Perú, los 5 países ya iniciaron el proceso de vacunación masiva de su población, y sus gobiernos, a través de convenios de gobierno a gobierno o contratos firmados con los laboratorios fabricantes de las vacunas, han logrado tener las vacunas hace ya varias semanas o están llegando durante estos próximos días, y el proceso de vacunación en estos países ya se inició, mientras que Perú está rezagado, es el país más rezagado en América del Sur y uno de los más rezagados a nivel de América Latina en lo que se refiere a la vacunación masiva. Una vez más, nos equivocamos de estrategia. La estrategia es salir a trabajar con las debidas precauciones y previsiones sanitarias, no paralizar la economía y afrontar la pandemia
con responsabilidad y con creatividad. Doctor, lo que sucede es lo siguiente, teniendo en cuenta de que casi todos los países del mundo ya tienen la vacuna. Tristeza en el Perú, que es el único país que hasta el momento no ha adquirido y no va a lograr vacunar a más de 30 millones de peruanos, porque este primer lote solamente va a ser para los que están en los hospitales, para los doctores, inclusive también para el entorno presidencial, pero la población que sufre, que son más de 30 millones, son ellos que van a tener que seguir esperando, como dice el primer trimestre, que sería marzo del año 2021, doctor. Mire, anoche tuve acceso a una información de un prestigioso medio británico, The Economist, El Economista, una revista muy seria que señala que en el caso del Perú puntualmente la vacunación masiva podría estar establecida recién para el 2022, para mediados del 2022. Por lo tanto, no se pueden crear falsas expectativas que con 1 millón de vacunas que llegarían en febrero, se habla del día 9 de febrero, podría cubrirse la totalidad de la población. Como usted lo dice, el primer lote de vacunas va a proteger en una primera etapa a la línea que está afrontando el combate contra el COVID. Llámese médicos, enfermeras, personal sanitario, policial, bomberos u otras fuerzas especiales que están en la primera línea de enfrentamiento a la pandemia. Por lo tanto, creo que es necesario que el país sepa que este proceso de vacunación, donde estamos a la saga en América del Sur y América Latina, va a tomar tiempo, y no un tiempo solo de 1 mes, 2 o 3 meses, es un proceso largo. Por lo tanto, la población debe multiplicar el cuidado de su salud a nivel preventivo y además tener conciencia que tampoco la manera de prevenir es hacinando a la población de los hogares más pobres, donde no hay condiciones sanitarias, no hay servicios higiénicos en muchos hogares del Perú pobre, donde en una sola habitación viven 4 o 5 personas. El país tiene que seguir trabajando, el país tiene que seguir emprendiendo proyectos, negocios, pero a la vez tomar conciencia que el proceso de vacunación en el caso nuestro va a tomar un largo tiempo, y mientras tanto nuestro deber como seres humanos es tener acceso y derecho además a una prevención. Por lo tanto, que lo que el gobierno debería hacer es fortalecer los servicios de atención primaria de la salud, los servicios de atención primaria en el MINSA y el Salud, repartir o vender en bodegas, boticas o farmacias a un precio simbólico las mascarillas de calidad, para que la gente pueda tener el hábito de usar mascarillas de manera regular, trabajar con mascarillas, poder desplazarse a su centro de trabajo, poder emprender proyectos e iniciativas y poder subsistir, porque si vamos a estar esperando en nuestros hogares que el gobierno compre las vacunas y que el país sea vacunado y más de 32 millones de peruanos tengamos la vacuna disponible, vamos a esperar un largo tramo. Creo que es deber del gobierno no mentir, y lo que no podemos aceptar que el gobierno siga creando expectativas falsas respecto a un proceso de vacunación que incluso en los Estados Unidos es un proceso relativamente lento, porque un país como Estados Unidos con 350 millones de habitantes le va a tomar incluso varios meses vacunar a toda su población. Por lo tanto, 2 temas fundamentales: cuidarse, prevenir, pero a la vez no paralizar la economía. Y creo que la estrategia del señor Sagasti es crear temor, es crear pánico, es crear zozobra, y creo que detrás de este pánico y zozobra y encierro obligatorio hay una intencionalidad política que tiene que ver con el proceso electoral en curso. La situación tiene varias suspicacias, doctor. Uno, por ejemplo, como usted acaba de mencionar, es tal vez traer retraso a estas elecciones del 11 de abril. El otro puede ser también la deficiencia profesional de los que están frente a salud tratando de hacer todo esto, teniendo en cuenta de que hay países que se burlan de nuestra ministra
de salud, doctor, teniendo en cuenta de que el contacto es cuando la persona respira. Entonces, toda esta situación hace pensar pues la incapacidad y permite todo esto que el Perú esté en estas condiciones, atentando evidentemente contra la salud de más de 30 millones de peruanos. Pública nacional y como usted señala, a nivel internacional más de un noticiero o cadena noticiosa ha tomado como referencia las tristes y penosas declaraciones de la doctora Masetti respecto al COVID, donde demuestra que no tiene solvencia para enfrentar la pandemia, tiene errores de concepto. Creo que el gobierno del señor Sagasti bien haría en relevar del cargo de ministra de Salud a la señora Masetti. No es posible que un gobierno que pretende marcar diferencias con el gobierno del señor Vizcarra mantenga las mismas políticas sanitarias y tenga a cargo del liderazgo en el tema de salud y del COVID a la misma ministra que fracasó durante la gestión del señor Martín Vizcarra. Es necesario un relevo en el MINSA, es necesario un relevo incluso en el salud, donde hay serias denuncias por graves cargos de corrupción contra la presidenta ejecutiva, la señora Molinelli. Creo que el país tiene suficientes profesionales en el campo de la medicina y la gestión pública con vocación de servicio que podrían diseñar estrategias claras, eficientes, de corto y mediano plazo y sobre todo no mentir, no engañar, no crear falsas expectativas y menos todavía sembrar el temor y el pánico en la población de una manera innecesaria. Estamos ante una pandemia de naturaleza global. El mundo está afectado por una pandemia que ha causado más de 400.000 muertos en los Estados Unidos y más de 2 millones de muertos a nivel internacional. Pero el Perú tiene derecho al trabajo, derecho al emprendimiento. Cada población, cada trabajador tiene derecho a generar sus propios ingresos. No es posible que creamos la falsa expectativa que con un bono de 600 soles que no tiene fecha de entrega y que siempre tiene errores en su asignación, pueda creerse y pueda hacerse creer al país que la población va a subsistir en medio de una cuarentena con 600 soles. Cualquier trabajador independiente que trabaja día a día genera un ingreso no menor de 30 o 50 soles diarios y tal vez incluso más. Por eso, no frenemos la iniciativa del trabajo. El trabajo es un derecho constitucional. La salud pública está en riesgo, pero creemos conciencia para que la población prevenga y se cuide. Entreguemos mascarillas de alta calidad a un precio simbólico a la población o incluso entreguemos gratuitamente mascarillas por cuenta del gobierno. El país no quiere asistencialismo en el campo de los ingresos. Lo que el Perú necesita son facilidades para trabajar con la debida prevención y para promover la recuperación económica del país. Hay un agotamiento de las familias peruanas, hay un sobreendeudamiento de las familias peruanas. Los servicios de alquiler, los pagos a los bancos, la caída de los ingresos, la suspensión perfecta y otras situaciones adversas a los hogares están golpeando los ingresos de la población y además creando zozobra, pánico, desaliento y una actividad económica a la deriva. Creo que el Perú debe encontrar el camino y me permito proponer lo siguiente, que el señor Sagasti convoque a un grupo de independientes más allá de los partidos políticos para formar un gabinete de unidad nacional para salvar la vida de los peruanos en los próximos meses, garantizar una transición democrática con un proceso electoral independiente respecto al gobierno y poder sentar las bases de la recuperación económica. El Perú ha perdido 15 puntos de su Producto Bruto Interno en el 2020. No podemos seguir cayendo económicamente y generando más pobreza y más desempleo en el país. Debemos sentar las bases de la unidad, del diálogo político, la recuperación económica y crear condiciones para que la gente pueda trabajar y a la vez cuidar su salud.
Importante acotación, doctor José Antonio Torres Iriarte. Le agradecemos su participación esta mañana aquí en el informativo Hágase Justicia. La población le escuchó atentamente sobre esta situación en la cual todos los peruanos con responsabilidad tenemos que seguir adelante, marcando la diferencia para evitar que la economía nos siga destruyendo más que la pandemia, más que el coronavirus, doctor. Totalmente de acuerdo, comparto su preocupación, un llamado a todos para que podamos tomar conciencia de la gravedad de la crisis sanitaria y un llamado al gobierno para que pueda evaluar día a día los resultados equivocados de una estrategia que no hace mal en insistir en los errores cometidos hace un año por el señor Martín Vizcarra. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor José Antonio Torres Iriarte, político y analista internacional.